Capítulo 33. Bueno para el alma. Una escuela. El Shinigami estaba en una silla demasiado pequeña para que él escribiera una lista. Las listas eran importantes para los Shinigami, porque cuando eres el dios de la muerte y, por lo tanto, estabas en movimiento enviando almas al más allá como un trabajo, necesitabas referencias rápidas de la brillantez del pasado si alguna vez esperabas hacer algo. La lista de Shinigami fue interrumpida por la aparición de un mensajero. Disculpe señor, tengo una nota para usted, ¿por qué está en una escuela primaria? El Shinigami levantó la vista de su lista y vio a niños, no mayores de 10 años, corriendo gritando salvajemente frente a él. Fue el recreo. Desde su posición ventajosa en la parte trasera del salón podía ver a toda la clase, y ni uno solo de ellos se estaba comportando. El Shinigami miró al mensajero. Escribiendo formas de torturar a la gente, ¿por qué preguntas? El Shinigami volvió a formular su lista después de hacer la pregunta. El mensajero miró fijamente al Shinigami, claramente confundido por la respuesta que le dieron. Tú, estás en una escuela. El mensajero claramente había obtenido su educación universitaria con un título en decir lo obvio. El Shinigami se detuvo a media nota y volvió a mirar al mensajero. Veo que estás teniendo problemas para entender el concepto. Muy bien. El Shinigami dejó su lápiz número 2 y se dio la vuelta en el escritorio para que la parte superior de su cuerpo estuviera frente al mensajero. Es realmente bastante simple. Como todo el mundo sabe, los niños pueden ser crueles. Me gusta la crueldad. Los niños también tienen una energía ilimitada sobre ellos que a menudo usarán para perseguir dicha crueldad hacia sus compañeros. Los niños a menudo se encuentran en grandes cantidades dentro de las escuelas. Por lo tanto, para inspirarme, me siento en silencio en la parte de atrás de un aula aleatoria de vez en cuando y obtengo una idea de su depravación. Eso es razonable, diría yo. El mensajero no sabía qué decir, pero al mismo tiempo estaba seguro de que no le agradarían las consecuencias de no responder al Shinigami. Bien, lo entiendo. No lo hizo. Eso suena bastante razonable. No fue así. Bueno, aquí está el mensaje que tengo para ti. Que tengas un buen día. El hombre le entregó la nota al Shinigami y luego procedió a huir gritando del Shinigami tan rápido como su alma pudo llevarlo. El Shinigami se rió oscuramente ante la reacción del ahora desaparecido mensajero a su explicación. Se preguntó si alguien alguna vez reaccionaría de manera diferente cuando le explicara lo que estaba haciendo en una escuela. Ciertamente esperaba que no. Miró la nota y la hojeó rápidamente. Entonces el Shinigami sonrió. Las buenas noticias para los Shinigami siempre eran malas noticias para todos los demás. El Shinigami sacó una pequeña mochila y guardó su extensa lista en un bolsillo lateral. Había sacado su idea de la tortura de los jóvenes por el día fuera del camino, ahora era el momento de ver qué podían ofrecerle los viejos. Habitación de hospital de Minato. Minato miró hacia la puerta y no se sorprendió al descubrir que no reconocía a su visitante. El Shinigami me advirtió que podría verte pronto, dijo Minato. Su tono dejó en claro cuánto pensaba que necesitaba una advertencia sobre la presencia del hombre. Los labios del guardián se crisparon divertidos. Veo que la falta de una parte de tu alma no ha embotado tu personalidad. Estoy realmente contento por eso. Es un placer conocerte, soy el guardián. El hombre extendió una mano hacia Minato, pero la dejó caer después de que Minato no dio indicios de encontrarse con ella. Minato se apoyó contra la barandilla en el balcón de su habitación del hospital y miró hacia un frondoso bosque con árboles tan espesos que solo un rayo de luz del sol llegaba a la habitación. Sé quién eres y no respeto a quienes me tratan como basura, guardián. El guardián se sorprendió por el sentimiento de culpa que se apoderó de él. A pesar de que su práctica respuesta a cualquier sentimiento de culpa era una fría indiferencia hacia él para que no lo influyera, como era prudente para el guardián de la historia, no pudo evitar hacer la primera pregunta que le vino a la mente. ¿Qué he hecho para ofenderte, Minato-kun? Usaste a mi amigo para llamar la atención del Shinigami. No me gusta cuando la gente usa a mis amigos. Minato se volvió hacia el guardián con una expresión feroz en su rostro. El guardián era muy consciente del hecho de que el hombre que tenía delante no tenía la capacidad de hacerle daño de ninguna manera. Quizás fue por esto que lo hizo más alarmante para el guardián cuando notó una pequeña cantidad de miedo dentro de él directamente causado por el hombre frente a él. El guardián se rió entre dientes, alejando suavemente el miedo de él de manera audible. Te confieso Minato-kun, estás a la altura de las historias y relatos que tengo de ti. Inofensivo para mí como eres, todavía me da un pequeño escalofrío. Estoy seguro de que tuviste que trabajar duro en un impresionante mirar fijamente, ¿sí?
Minato se dio la vuelta y continuó mirando el bosque con un extraño interés. En realidad no, respondió con desdén después de unos momentos de silencio. El guardián luchó duro para no dejar que un ceño fruncido se abriera camino en su rostro. Esto no iba como lo había planeado. Por otra parte, no había tenido mucho plan para empezar, aparte de caminar hacia Minato y comenzar una conversación. Lo que hizo después de eso iba a ser una reacción a lo que fuera que el hombre rubio, que en ese momento estaba más interesado en los árboles que él. Lo siento, dijo el guardián después de una larga pausa. ¿Para? Minato preguntó sin darse la vuelta. Fui irreflexivo y desconsiderado. Ha pasado demasiado tiempo desde que era algo parecido a un mortal. Tienes mi palabra de que no abusaré de nadie que conozcas de nuevo. El guardián esperaba que sonara sincero porque si su sinceridad no podía pasar por sincera, el resto de esta conversación no iría a ninguna parte. Minato se volvió para mirar al guardián de nuevo y por un breve momento tuvo el mismo brillo mortal en sus ojos que tenía antes. Se fue tan rápido que el guardián no estaba seguro de si lo había imaginado y Minato tenía una gran sonrisa en su rostro. Me alegra escucharlo. Es difícil trabajar con personas que no conocen el valor del alma humana. Minato se dirigió lentamente a su cama. Había desarrollado una cojera después de su última excursión fuera del hospital. Estaba agradecido de que su invitado no se ofreciera a ayudarlo. Su orgullo estaba lo suficientemente herido sin que la compasión de otra persona, o de Dios, se acumulara encima. Minato se sentó lentamente en la esquina de la cama y dejó que la tensión del dolor desapareciera de su cuerpo. No había esperado esto en el calor del momento, aunque era inevitable que sucediera. No había estado en condiciones de ser quisquilloso acerca de cómo ganó su enfrentamiento con Bob. Había pensado que usar su alma como combustible sería como cualquier otro momento en que su alma hubiera sido dañada, que dolería como una herida física y que rápidamente se repararía sola. Aparentemente, el universo se ofendió un poco cuando un ser pensó que era una buena idea usar parte de sí mismo como fuente de energía y había destruido parte del alma de Minato. El guardián miró a Minato con ojo crítico. A pesar de los mejores esfuerzos del rubio, no pudo ocultar el extraordinario dolor que sentía por el guardián. El dolor, ni su severidad, sorprendieron al guardián. El hecho de que Minato todavía pudiera caminar lo hizo. Había escuchado las historias de este hombre, pero no había creído que un mortal pudiera tener tanta fuerza de voluntad. El guardián de repente dejó escapar una risita. ¿Algo gracioso? Minato preguntó con voz tensa. Bastante, dijo el guardián. Minato hizo un gesto con la mano para que el guardián continuara. Es solo que eres interesante, Minato-kun. Ambos son lo suficientemente estúpidos como para destruir una parte de su alma, pero lo suficientemente valientes como para soportar el increíble dolor que lo acompaña. Trabajo. La historia se repite a menudo, pero ciertamente te gusta cambiar las cosas. El guardián sonrió honestamente a Minato, mostrando su genuino cariño por el hombre. Solo hice lo que tenía que hacer. No quería destruir una parte de mí mismo, pero era yo el universo. No tengo la posibilidad de elegir dar menos de lo que soy capaz de dar. Dijo Minato en voz baja. Sé que lo hiciste, y sé el tipo de persona que eres. No me sorprende en lo más mínimo. Así es como viviste tu vida, así es como moriste, y así es como te has comportado en el más allá. Aunque no eres más que un engranaje menor en una gran máquina, has atraído la atención de muchas deidades y espíritus que deambulan y dominan el poder en el más allá. Las almas mortales de tu calidad no suelen estar emparejadas con tu sentido del deber. Sería la atracción estrella de un espectáculo de monstruos de almas mortales. Es muy amable de tu parte decirlo, dijo Minato con sarcasmo. Puede que no lo sepas, pero en realidad soy capaz de decir al menos 10 comentarios amables en todos los idiomas que se hayan inventado. Aunque nuestro tiempo juntos será limitado, la próxima vez que te visite voy a estar colmando de conocimientos sobre la otra vida. Ahí es cuando comienza nuestra diversión. El guardián hizo un gesto con la mano y un momento después tenía en la mano una fuente y una taza de té. Silenciosamente tomó un sorbo de la taza y la volvió a dejar suavemente en el plato. Minato arqueó una ceja ante la declaración críptica y la llamada del guardián de una taza de té. Decidió que podía ignorar el té. Por ahora. ¿Quién dice que voy a dejar que me visites de nuevo? No eres exactamente una excelente conversadora. El guardián se rió entre dientes. Demasiado cierto, no tengo suficiente tiempo cara a cara con la gente. Leo demasiado, me hace tener la personalidad bastante monótona que me temo. En cuanto a por qué me dejas visitarte de nuevo, hay 2 razones.
Shinigami saldó una deuda conmigo al permitirme visitarlo, y aunque puede que le guste creer que el Shinigami no tiene el control total de su alma, tengo la extraña sensación de que él podrá persuadirlo de que lo haga. Ve las cosas a su manera sin siquiera mencionar el hecho de que puede obligarte a hacer lo que le plazca. Torturará a un gatito u otro animal inocente al azar. Piensa en los animales lindos, Minato-kun. Minato puso los ojos en blanco. Sabía que no podía discutir ese punto en absoluto. Está bien, tienes un punto en el que no es probable que esté en posición de discutir con el Shinigami, pero ¿cuál es la otra razón por la que voy a visitarte? Los ojos del guardián casi brillaron ante la pregunta de Minato. Este te va a gustar, mi amigo mortal. Va a ser de gran beneficio para ti. El Shinigami no ha fallado por completo, pero hay mucho más por hacer y experimentar en la otra vida, mucho más. Para que lo entiendas. Solo te pido tu tiempo a cambio. ¿Eso es todo? ¿Sin motivos ocultos? Minato preguntó con sospecha. El guardián se rió por completo de la pregunta. Lección número 1. Por supuesto que tengo motivos ocultos. Sin embargo, descubrirás que los míos son tan benignos como pueden serlo los motivos ocultos. No tengo muchas ambiciones, Minato-kun. Y no quiero faltarle el respeto, sin embargo, creo que eres un excelente candidato para ser mi proyecto. El guardián terminó su discurso de venta y se inclinó sobre sus talones esperando que Minato respondiera. La parte obstinada de Minato quería que rechazara esta oferta de inmediato. No confiaba en este personaje de guardián en la medida de lo posible, y había aprendido años atrás a tratar las ofertas de bondad con cierta sospecha. Sin embargo, Minato sabía que no podía hacer eso aquí. No tenía ninguna confianza innata en la deidad masculina frente a él, pero sentía que al menos en esta conversación el guardián estaba siendo directo. Tampoco quería causar problemas con el Shinigami. Ahora que su jefe ya no tenía competencia por su título de muerte, había estado un poco alborotado. Minato miró su botón de cola portátil y se encogió. Cada vez que se recuperaba, tenía 1.000.000 de almas acumuladas. Algunas gracias por salvar el universo. Volvió a mirar al guardián y se encogió de hombros. Parece que no tengo muchas opciones al respecto. En el peor de los casos, parece que me aburrirás por unas horas. Puedo pensar en peores destinos. No confío en ti, no sé cuál es tu juego, pero he vivido lo suficiente como para saber que nadie hace nada por nada. Has vivido demasiado tiempo para ser tan desinteresado. La mirada de Minato se endureció. No me tomes por tonto. Puede que ahora no sea nada, pero sé que no siempre será el caso. Con el tiempo, las almas pueden cambiar y fortalecerse. Planeo vivir por mucho tiempo, y no estoy por encima de guardar rencor. Amenaza notada, dijo el guardián. Hizo desaparecer su asiento de té con un movimiento de su mano y extendió la misma mano hacia Minato. Creo que es una costumbre mortal estrechar la mano cuando dos personas han llegado a un acuerdo, afirmó. Minato miró la mano ofrecida por un momento antes de encontrarla con la suya. Entonces el mundo de Minato estalló en un dolor inimaginable. Minato cayó al suelo con solo su brazo sostenido por el firme agarre del guardián. Se obligó a levantar la cabeza para poder mirar al guardián a los ojos por un breve momento. En un rincón distante de su mente se preguntó si su sentido de la traición se mostraba en sus ojos. Sin embargo, el pensamiento se desvaneció cuando el dolor empeoró y su cabeza se inclinó hacia atrás en un intento inútil de bloquear el dolor. Kushina entró en la habitación en el momento en que Minato gritó y se catapultó hacia el guardián. Sin embargo, para su sorpresa, nada en absoluto la detuvo a un pie de dar una patada. Te he suspendido en el aire. Tu lealtad es admirable. Sin embargo, te aseguro que no estoy perjudicando a tu marido. De hecho, le estoy haciendo un gran favor. El guardián devolvió su atención al hombre en el suelo y después de unos momentos más, soltó el brazo de Minato y al mismo tiempo, colocó suavemente a Kushina de nuevo en pie. Minato se puso de pie vacilante y miró al guardián. Sus ojos eran de un azul brillante y tenía un aura visible de amarillo a su alrededor. Namikaze Minato estaba enojado. Los ojos del guardián se abrieron de sorpresa ante la vista frente a él. Bueno, eso funcionó más rápido de lo que esperaba. Eso hace que todo sea mucho más conveniente para los dos, dijo. La ira de Minato vaciló mientras procesaba lo que había dicho el guardián. Se miró las manos y luego volvió a mirar al guardián. Sus ojos dejaron de brillar y el aura amarilla a su alrededor desapareció tan rápido como había aparecido. Se sentó en la esquina de la cama del hospital y esbozó una sonrisa. Gracias, dijo simplemente. El guardián se encogió de hombros ante el agradecimiento.
No hay necesidad de agradecerme, esta es simplemente la primera parte de nuestro arreglo. No me servirías de nada como un inválido espiritual. Kusina pasó corriendo junto al guardián y tomó el rostro de Minato entre sus manos. Se estremeció ante el poder subyacente que podía sentir en Minato. Había estado ausente desde su pelea con Bob. ¿Tú también puedes sentirlo, eh? Preguntó Minato. Kusina asintió mientras unas lágrimas rodaban por sus mejillas. Estaba muy preocupado. Empujó su rostro hacia el de Minato y lo besó con fuerza en los labios. Fue el primer contacto íntimo entre los dos desde que su esposo despertó del coma. Kusina se estremeció cuando las poderosas manos de Minato se posaron en sus caderas. El guardián tosió cortésmente y tanto Minato como Kusina se volvieron hacia él con la cara roja. Este parece ser un buen momento para que salga, me he enterado de las locuras de interrumpir al amor joven. El rostro del guardián perdió su diversión cuando miró a Minato directamente. No me volverás a ver por mucho tiempo, pero no dudes que estaré teniendo más conversaciones contigo. En el medio, no uses tu alma como lo hiciste otra vez. Lo que hiciste fue peligroso y nunca debería serlo. Repetido. Las almas no son fáciles de reparar y lo que hice hoy por ti me costó. Con mucho gusto pago el precio por esta vez, pero no se puede repetir. El guardián dio una pequeña inclinación de cabeza a la pareja y desapareció sin otro movimiento. Minato suspiró. Eso ciertamente había arruinado el estado de ánimo. Kusina lo empujó de nuevo a la cama y se sentó a horcajadas sobre su regazo. Ella comenzó a mover lentamente sus caderas contra las de él con una sonrisa lujuriosa en su rostro. Minato tenía una sonrisa tonta en su rostro cuando levantó a su esposa y la puso boca arriba, haciéndola gritar de alegría. Esta noche había amor en el aire. La dimensión del guardián el Shinigami entró en la habitación del guardián y trató de encontrar a Zabuza. La palabra clave era intentar, ya que todo lo que podía ver desde la entrada a la habitación eran montañas de libros y archivos por todas partes. Shinigami-sama, eres tú. Estoy aquí. Dijo una voz incorpórea detrás de una pila de tomos azules, rojos y verdes de 6 metros de altura. El Shinigami se acercó a la pila y miró los títulos. Para su deleite, vio palabras como dolor, sufrimiento y tormento escritas en las espinas. Una excelente selección de palabras, si se le iba a preguntar al Shinigami. Veo que encontraste algunos de los libros que pedí. Bien hecho, dijo el Shinigami. Zabuza salió de detrás de los tomos, llevando el libro más grande del conjunto. Aquí está el libro que estabas buscando. Zabuza pasó a través de las pequeñas pilas de libros entre él y el Shinigami y entregó el libro. El Shinigami agarró codiciosamente el libro y caminó hacia el escritorio del guardián y se sentó detrás de él antes de abrir el libro en la primera página. El Shinigami tomó un par de pequeños anteojos de lectura del interior de su túnica, con cuidado de evitar el frasco de mierda que se había posado junto a ellos, y se los puso antes de comenzar a leer el libro. Zabuza una vez se había considerado un experto en torturar a otros, pero descubrió que después de pasar años en presencia de Minato y el Shinigami no sabía mucho en absoluto. Aún así, fue interesante poder revisar tantos libros, tomos y pergaminos sobre cómo infligir sufrimiento a otra persona. También fue doloroso porque como asistente de Minato, junto con su uso cada vez más frecuente por parte de los Shinigami, no tenía mucho tiempo para sí mismo en estos días para hacer un viaje al infierno y probar algunas de las mejores ideas en la gran colección de libros. El Shinigami gritó algo que Zabuza no pudo entender y se levantó del escritorio. El Shinigami miró a Zabuza y se recompuso. He encontrado lo que estaba buscando, dijo claramente. ¿Qué fue eso, Shinigami-sama? Preguntó Zabuza. Finalmente encontré una manera de restaurar el alma de Bob de los confines más lejanos de la existencia a su forma original nuevamente. Zabuza parpadeó estúpidamente hacia el Shinigami. No supo qué decir. El Shinigami, puntual como siempre, intentó ayudar a Zabuza a salir. Eso es algo bueno, si tuviste problemas para descifrarlo, Zabuza-san. ¿Por qué es eso algo bueno? Zabuza hizo una pausa cuando se le ocurrió otro pensamiento. En realidad, ¿por qué hay algo así incluso en un libro sobre el sufrimiento? El Shinigami suspiró, su decepción con su presente compañía era evidente. Zabuza, alguien que no existe no puede a su vez conocer el sentimiento conocido como sufrimiento. ¿De verdad pensaste que permitiría que mi rivalidad con Bob terminara simplemente porque lo rompí lo suficiente como para tener que ser exterminado? Permitido la comodidad de simplemente no existir. Lo traeré de vuelta y lo haré miserable. Lo saludaré cuando sea reanimado. Te diré hola. Dirá hola. Sonreiré, él sonreirá.
Luego se marchará pensando que todo está bien, como a las mentes simples les gusta pensar, y entonces comenzará. Haré llover sobre él tal tormento que llorará abiertamente al poder comprenderlo y entonces, y solo entonces, me permitiré olvidar momentáneamente la existencia del conocido como Bob. Porque solo por mi deliberado olvido Bob volverá a conocer el sentimiento conocido como paz. El Shinigami inclinó la cabeza hacia atrás y estalló en una risa maníaca. Cuando Zabuza habló, trató de sonar lo menos amenazante y lo más comprensivo que pudo. Eso suena como un buen plan. El Shinigami miró a Zabuza como si estuviera sorprendido de verlo allí. Oh, cierto, todavía estás aquí. Tiendo a olvidarme de mí mismo cuando me pongo en marcha con mis planes. El Shinigami volvió a mirar el libro y hojeó la página que había estado leyendo de nuevo. Bien, ahora todo lo que necesitamos son los ingredientes para realizar el ritual. Zabuza tuvo un mal presentimiento cuando el Shinigami mencionó la palabra ritual. ¿Ritual, Shinigami-sama? El Shinigami le sonrió abiertamente a Zabuza. Sí, para traer de vuelta a un dios vamos a necesitar partes muy específicas. Primero entre ellas, el Shinigami dejó su pensamiento colgando mientras miraba el libro por un momento para ver lo que estaba en la lista primero. Es el alma de un siervo del dios que se va a traer de vuelta. Inmediatamente después de decir esto, los ojos del Shinigami se iluminaron de alegría. No habrías visto a Nick últimamente, ¿verdad, Zabuza-san? Capítulo 34. Los días felices están aquí de nuevo. En un lugar aleatorio Deidara estaba muy confundido. Detestaba ese sentimiento. Estaba por debajo de él, el gran artista Deidara, estar desconcertado. Sin embargo, aquí estaba. Cuando Namikaze Minato le había dicho que entrara en un portal, no había cuestionado la idea porque Deidara había sido entrenado toda su vida para tener mucho miedo del hombre y verlo lo había abrumado. Pensó que abrumaría a cualquiera. El hombre era una leyenda después de todo. Sin embargo, mientras estaba sentado en un vacío blanco muy parecido al que acababa de dejar, comenzó a pensar. ¿Por qué Namikaze insistió en que se fuera? Cuanto más repetía Deidara el encuentro en su mente, más obvia le llegaba una respuesta. Namikaze era débil. El hombre nunca hizo un solo movimiento hacia él durante todo ese encuentro. Deidara pudo ver movimientos sutiles diseñados para enmascarar el dolor y la debilidad en la parte superior del cuerpo de Minato. El hombre claramente se había sentido incómodo simplemente sentado en posición vertical. Deidara se maldijo a sí mismo. Había dejado que el miedo nublara su juicio. Tenía al mayor enemigo de su nación frente a él y todo lo que podía hacer era encogerse de miedo. Deidara se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Este insulto no pudo pasar. No se pudo permitir pasar. El rubio sabía que era un gran ninja. Podía sentir la grandeza fluyendo a través de él. Había entrenado su cuerpo y su mente durante más de una década para perfeccionar su arte ninja, el camino de la explosión. Había pagado precios que causaron que los ninja menores se estremecieran de terror. Había deformado su cuerpo con rituales y técnicas prohibidas durante mucho tiempo porque nadie más que él se había atrevido a entrar en el reino de lo imposible. No podía permitir que el estatus de un hombre en la vida se interpusiera en su camino. No importa cuán grande sea un hombre, sigue siendo solo un hombre. Namikaze pareció debilitarse con eso. Se necesitaba lo mejor de alguien para siquiera tener la esperanza de acercarse a su arte, y Namikaze no estaba en su mejor momento. Sabía que simplemente tenía que esperar el momento oportuno. Voy a enseñarle una lección a esa basura de Konoha, Mira hacia abajo al gran Deidara como si yo fuera la basura, Va a ser otro ejemplo de mi arte. Lo llamaré destello amarillo a rojo mancha Sí, eso suena genial, Deidara creía que nadie podía oírlo, pero eso no era del todo cierto. En un rincón distante de la dimensión actual, el Shinigami sostenía una bolsa de palomitas de maíz. Siempre disfrutó de un buen espectáculo, y este seguramente sería uno. El espacio en blanco Namikaze Minato prácticamente se deslizó hacia el espacio blanco. Solo habían pasado unas pocas semanas desde su batalla con Bob, pero el tiempo que había pasado debilitado le había afectado más de lo que pensaba. Incluso el espacio en blanco parecía más nítido y enfocado que cuando lo había visitado la última vez. Fue bueno volver a estar completo una vez más, en pocas palabras. No conocía el precio a largo plazo de su acuerdo con el guardián, pero realmente no le importaba en este momento. Había aprendido a confiar en sus instintos hacía mucho tiempo y pensaba que el guardián estaba jugando con claridad.
Si resultaba estar equivocado, bueno, era entonces cuando sus legendarias habilidades de improvisación tendrían que hacer efecto. Poniendo al guardián y lo que sea que estaba planeando fuera de su mente por el momento, Minato se estrelló contra la silla de su escritorio y pateó sus pies hacia arriba. En su escritorio. Él recogió a Deidara ese, lo puso en su regazo y comenzó a leerlo con más detalle. El único detalle que se le ocurría constantemente era lo joven que era Deidara. Apenas era un adolescente cuando desafió a su amo y comenzó a ayudar a grupos terroristas. Minato trató de luchar contra eso, pero no pudo evitar el profundo sentimiento de lástima que sentía por Deidara. El hombre en el que podría haberse convertido. Era poco más que un niño cuando murió, solo 19 años. Había cometido actos tan viles, más que suficientes para merecer su castigo. Sin embargo, incluso con eso dicho, Minato no pudo evitar pensar que quizás todavía había esperanza para el alma de Deidara. Por otra parte, tal vez no lo haya. De cualquier manera, Minato tendría que pensar en algo adecuado para sus hazañas. Después de todo, él no estaba en el negocio de salvar almas. Él era el juez, y el juez Deidara lo haría. Minato fue sacado de sus pensamientos por el botón de cola que brillaba suavemente con un extraño tono azul. Minato miró el botón con una mirada perpleja en su rostro. Nunca antes había brillado más que rojo. Claramente, Minato debería haber consultado el manual del propietario de 3 páginas sobre la situación, pero decidió que sería demasiado trabajo y presionó el botón. ¿Qué era estar muerto sin un poco de aventura? Un momento después, Minato lamentó su decisión. Elevándose sobre él estaba la forma muy enojada de Manda, la mayor invocación de serpientes. Minato inclinó la cabeza hacia un lado y trató de pensar en algo que decir. No pudo, por lo que permaneció mudo por el momento. Manda se inclinó y entrecerró los ojos en rendijas mientras miraba a Minato. Eres el antiguo amo de ese miserable sapo de Gamabunta. No estás contento con la mediocridad en la vida, así que te conviene ser simplemente el portero de la otra vida. Minato apoyó la barbilla en la palma de su mano izquierda y miró a la serpiente gigante con una sonrisa en su rostro. No has cambiado, ya veo. Aún estás tan lleno de ti mismo como la última vez que nos vimos. Oye, ¿alguna vez lograste curar esa marca de quemadura? Minato tuvo que saltar de su silla cuando la cola de Manda chocó contra el escritorio de Minato. Sí, el mismo Manda de siempre. Realmente deberías trabajar en tu manejo de la ira. Minato esquivó a la derecha cuando la cola de Manda golpeó hacia abajo en el lugar donde había estado un momento antes. Tonto. Soy la más grande de las criaturas míticas. Me mostrarás respeto. Manda le rugió a Minato. Minato se rió de Manda. Siempre tan pomposo, aprende a relajarte un poco, Manda. No es mi culpa que estés muerto después de todo. No tengo muchas almas no humanas, pero tú no eres el primero. Conseguí un nuevo trabajo, ¿ves? Juez de los muertos. Si alguien está mostrando falta de respeto aquí eres tú. ¿Por qué no te calmas antes de ponerte en mal estado? Esta es la única advertencia que recibirás. Minato le dio a Manda una mirada mordaz, haciéndole saber a la serpiente que hablaba en serio. Manda, al igual que su antiguo maestro Orochimaru, nunca se alejó de un desafío. Incluso cuando hubiera sido una buena idea. Manda saltó en el aire y le enseñó los colmillos a Minato. Minato solo vio cómo Manda se acercaba a él sin moverse ni un centímetro. Un momento después, Manda se tragó a Minato entero y cerró la boca. Manda estaba a punto de comentar lo delicioso que estaba Minato cuando sintió un terrible dolor brotar de su estómago. No, ese era Minato literalmente saliendo de su estómago con un Rasengan todavía en la mano. La cabeza de Manda se estrelló contra el suelo y gimió de dolor. La serpiente invocada pudo ver que su cuerpo comenzaba a convertirse en la nada mientras Minato, cubierto de sangre, se abría paso lentamente hacia la cabeza de la serpiente. Minato se tomó su tiempo para llegar a la cabeza de Manda. Después de todo, no había nada de malo en dejar sufrir a alguien que intentó comerte. Cuando Minato estuvo dentro del campo de visión de Manda, lo miró fijamente con frialdad. Uno de ellos era de sangre fría por naturaleza, el otro de sangre fría por elección. Estaba claro para ver quién tenía la ventaja en este día. Es mi trabajo evaluar el valor de alguien cuando viene a mí, dijo Minato, está claro para mí que no tienes ningún valor. Aún así, tan pomposo y vil como siempre lo veo. Si así es como quieres. Sé, no te detendré. Solo te veré desvanecerse en la nada. Minato se sentó en el suelo y vio cómo el cuerpo de Manda continuaba desvaneciéndose. No puedes hacer esto. Detén esto de una vez. ¿Sabes quién soy?
Soy Manda, el rey de todas las convocatorias. No puedes permitir que no lo sea. Creo que me has confundido con otra persona, Manda. Puedo y lo haré. Supongo que si muestras un poco de humildad por una vez, podría ser persuadido de detener este proceso. Nunca. La humildad es impropia para alguien como yo. Minato se encogió de hombros. Tu llamada. Manda sintió que el miedo se apoderaba de él. Había vivido durante tanto tiempo y justo cuando iba a morir le dijeron que su propia existencia estaba en peligro. Peor aún fue el hecho de que tuvo la desgracia de estar frente al mayor invocador de su rival. ¿Se esperaba que pidiera él? No lo haría. Él se negó. Cuando su desafío alcanzó su punto máximo, pudo sentir el proceso de su destrucción acelerarse rápidamente hasta que fue casi solo su cabeza la que permaneció intacta. Eso cambió su tono. Muy bien. Lo admito. No soy la mejor invocación de todos los tiempos. No soy nada. Solo por favor, por todo lo que es genial, detén esto ahora mismo. Minato sonrió con satisfacción ante la invocación de la serpiente. Mucho mejor. Minato chasqueó los dedos y Manda dejó de desaparecer. No solo eso, sino que la forma de Manda había cambiado por completo. Había recuperado un cuerpo en pleno funcionamiento, pero ahora no era más grande que una serpiente de jardín común. ¿Qué me has hecho? Manda exigió. Minato le sonrió desagradablemente. Siempre estuviste tan orgulloso de ser el más grande que había, sobresaliendo por encima de los demás. Pero por dentro eras, simplemente, tan pequeño. Minato se tomó su tiempo, enunciando su descripción de Manda. Ahora, la forma que tienes coincide con lo que realmente eres. Has sido grande durante demasiado tiempo, Manda, y es peligroso que los espíritus olviden lo que es ser pequeño. Les recuerda de dónde vienen, de lo que todos está en un punto. Sé pequeño ahora, Manda, y deja que te humille. Con otro chasquido de dedos hizo que Manda desapareciera del espacio blanco. Minato parpadeó 2 veces y miró su mano como si fuera la primera vez que la veía. Eso es nuevo. Nunca antes había podido hacer eso. Por lo general, cuando chasqueaba los dedos, aparecía un portal que enviaba a la gente a su camino. ¿Qué le había hecho el guardián a sus poderes? Minato negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos. No sirve de nada pensar en eso ahora. Esa corta batalla con Manda lo había ayudado a tomar una decisión sobre Deidara. Era la hora del juicio. Un lugar muy frío. A Zabuza no le gustaba el frío. Simplemente no lo hizo. Le gustaba cuando podía convertir el agua en niebla y andar cortando a la gente y riéndose de lo perdidos que estaban. También podía convertir el hielo en niebla. Simplemente le tomó mucho más tiempo y si el truco no se hacía rápido, simplemente no tenía el mismo empuje que normalmente tendría. De eso se trata ser un ninja, el empuje. El clima frío era, por supuesto, exactamente con lo que Zabuza tuvo que lidiar mientras intentaba recuperar a Nick de este reino abandonado en el que se escondía el sirviente de Bob. A Zabuza le gustaba fingir que había hecho un valiente esfuerzo para salir de esto. Trabajo, pero la verdad del asunto fue cuando el Shinigami le dijo que fuera al final de la otra vida que había ido sin ninguna queja. Cuando el Mizukage le había dado misiones de mierda, podía planear la desaparición del hombre. La vida tenía sus ventajas sobre la muerte, y esa era una de ellas. Era difícil planear de manera realista la desaparición del Shinigami sin que el dios se acercara sigilosamente detrás de Zabuza y se riera de sus ideas. Eso había sido vergonzoso. Después de vagar por un páramo nevado por un tiempo, Zabuza vio una pequeña casa en la cima de una colina. Zabuza gimió. Se sentía rígido como estaba. Tener que subir una mini montaña no iba a ayudar. Armándose de valor, comenzó su lento ascenso. Fue el primero en admitir que no sabía mucho sobre cómo funcionaba la otra vida, pero debería haber alguna forma de eliminar la capacidad de sentir dolor. La nieve bajo tus dedos durante una escalada de 10 minutos no era una sensación que Zabuza hubiera sentido en la vida, y estaba inmensamente feliz por ello. Finalmente Zabuza llegó a la cima de la colina y tropezó con la puerta. Golpeó la puerta y esperó pacientemente según sus estándares a que Nick respondiera. 3 segundos más tarde retrocedió unos metros y derribó la puerta con una patada rápida. Zabuza cruzó la puerta e inmediatamente vio a Nick sentado en una silla mirándolo directamente. No voy a ir contigo, dijo Nick simplemente. Se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Está bien, dijo Zabuza con demasiada naturalidad. Nick arqueó una ceja ante el comentario de Zabuza. Eso no fue sospechoso ni nada, murmuró Nick. Zabuza contuvo un suspiro. Sus instructores siempre le decían que era un pobre mentiroso.
Está bien, bueno, en realidad no tienes que venir conmigo. Pero una parte de ti sí. Nick palideció ante esa declaración. ¿Perdóneme? Zabuza pensó que era una buena reacción tener. El Shinigami se ha dado cuenta, en toda su grandeza, de que un universo sin Bob lo está aburriendo. Así que ha desenterrado un ritual para traer a Bob de las profundidades del olvido. Creo que lo llamó un proyecto paralelo divertido. En pocas palabras. Necesitamos una parte de ti para completar el ritual. No te preocupes, no es nada demasiado grande o importante. Una mano sería suficiente, por ejemplo. Incluso puedes elegir tu mala mano. Nick corría hacia la puerta antes de que Zabuza hubiera terminado. Se acercó a la puerta, nada menos que con la mano mala, antes de que Zabuza tirara de él hacia atrás por la nuca y lo tirara de nuevo a la silla en la que había estado sentado. Zabuza tomó su enorme espada de su lugar en su espalda y la sentó a su lado. Nick no pudo detener el gemido que salió de él cuando vio la enorme espada. Zabuza puso los ojos en blanco. Vamos, no seas tan idiota. Un corte y todo esto terminará. Además, si no tienes la decencia de ponérmelo más fácil, me conformaré con llevarte la cabeza hacia atrás. El Shinigami fue no quisquilloso con lo que le traje. Zabuza miró amenazadoramente a Nick. Nick, por su parte, sabía que Zabuza era despiadado y realmente no le importaba qué parte del cuerpo cortara. Aunque Nick no quería perder su mano izquierda, era mucho más partidario de su cabeza. Lanzando un profundo suspiro, Nick extendió su brazo izquierdo. Hazlo rápido, dijo Nick. Al momento siguiente, Zabuza balanceó su espada hacia abajo y la mano izquierda de Nick fue cortada limpiamente. Joder, eso duele. Nick gritó, agarrándose a donde solía estar su mano. Bueno, sí, acabo de cortar tu mano. Zabuza se inclinó y casualmente agarró la mano de Nick del suelo. Bueno, fue un placer hacer negocios contigo, Nick. Mantente a salvo. Zabuza abrió un portal fuera del reino y lo atravesó, con su negocio hecho. Nick cayó al suelo y soltó otro grito de dolor. Siempre fue ese maldito Shinigami. No importa lo que hiciera, el Shinigami siempre estaba ahí para hacer de su vida un infierno. Incluso cuando había tratado de deshacerse del Shinigami a través de Bob, había fallado. Eso le dijo a Nick algo muy importante. Iba a tener que esforzarse aún más para destruir al Shinigami. Nick soltó una risa maníaca que fue interrumpida por su nuevo trozo, golpeando la pared detrás de él. Gritó una vez más y se acurrucó en posición fetal. Oh, sí, el Shinigami pagaría. Tan pronto como dejó de llorar. De vuelta con Deidara estaba dando los toques finales a su enorme variedad de arte, léase, bombas, cuando de repente desaparecieron. Antes de que Deidara pudiera preguntarse qué acababa de pasar, él también desapareció. O para ser más precisos, sintió que se desvanecía de la existencia misma por un breve momento antes de volver a colocarse de repente en su lugar. Aunque, el lugar en el que fue puesto no fue el lugar que dejó. Lo que antes había sido una habitación blanca con muchos explosivos ahora era una habitación muy familiar sin explosiones. Deidara estaba en la oficina del Tsuchikage. La última vez que estuvo aquí, se enfureció con su mentor, el tercer Tsuchikage, y nunca volvió a hablar con él. El recuerdo seguía siendo uno de los más amargos que podía recordar. Su mentor siempre lo había subestimado. Perdón por la espera. Tenía un pequeño problema con las serpientes con el que lidiar. Deidara volvió la cabeza hacia el escritorio del Tsuchikage para ver a Minato sentado en él mirándolo plácidamente. Antes de que pudiera pensar demasiado en eso, Deidara arrojó una bomba en forma de grúa a Minato. Deidara no iba a dejarse intimidar de nuevo. Más rápido de lo que Deidara podría esperar seguir el ritmo de Minato, se desvaneció de la vista y reapareció frente a él para darle una fuerte patada en el estómago que envió a Deidara volando hacia la pared más lejana de la habitación. Minato saltó levemente cuando la bomba estalló detrás de él unos momentos después. Esas pequeñas cosas tienen un impacto bastante impresionante. Bien hecho, Deidara. Sin embargo, no sugeriría intentar hacer eso de nuevo. No me gusta que me ataquen. Deidara sostuvo su abdomen y miró a Minato. ¿Cómo hiciste eso? La última vez que te vi estaba seguro de que estabas debilitado, Cada pequeño detalle lo señalaba. Deidara tenía una mirada de incredulidad en su rostro. Minato se rascó la nuca. ¿Así que te diste cuenta, eh? Bien hecho. Pensé que había hecho un muy buen trabajo cubriendo mis huellas, pero supongo que eso es lo que obtengo por dejarte en un espacio vacío sin nada que hacer más que pensar. Hice más de lo que pensaba.
Tenía una trampa preparada para ti, pero mis bombas desaparecieron justo antes de que llegaras, dijo Deidara, molesta. Lo siento por eso. Minato no parecía muy arrepentido. Cambié el valor de este reino. Los reinos son planos de existencia. El mundo del que venimos, por ejemplo, es un reino de los vivos. Cada uno tiene un cierto valor. De la misma manera, el jutsu es una mezcla de chakra y otros factores para crear su valor. Un reino es una combinación de diferentes tipos de energía para formar la tierra, el agua y todo lo demás en su interior. Antes estaba en blanco, como el mío, que visitaste antes. Sin embargo, cuando se cambia un reino, todo lo que estaba en él se destruye para que no haya problemas de compatibilidad. Por otro lado, no sería bueno si las almas fueran destruidas de esta manera, porque si alguien quiere que un alma se vaya, generalmente prefieren toda la ruta de la tortura y el sufrimiento en lugar de parpadear. Cualquiera fuera de existencia. De todos modos, Deidara miró a su alrededor y estuvo de acuerdo en silencio con Minato. La oficina era muy parecida a la que había visto por última vez con algunos cambios. No había ninguna razón para dudar de que esta pudiera ser la oficina como era hoy. Bastante bien sobre mí, dijo Minato, esto es sobre ti. Levántate y camina conmigo. Minato fue hacia la puerta y la abrió. Comenzó a caminar hacia la escalera que conducía al exterior sin mirar atrás para ver si Deidara lo seguía. Después de un momento pudo escuchar a Deidara apresurarse para alcanzarlo. Deidara finalmente alcanzó fuera del edificio y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué es este lugar? Deidara demandó mientras se volvía hacia Minato. Minato rió oscuramente. Este es Iwa, obviamente. ¿No lo reconoces? La mirada que Deidara le dio respondió a su pregunta. Supongo que no lo harías. Después de todo, nunca podrías haber imaginado un Iwa en el que realmente importaras. Bienvenido al futuro. Minato extendió sus brazos a su lado y miró hacia arriba para ver que Deidara aún no entendía. Minato suspiró. ¿Qué no estás recibiendo, Deidara? Deidara se frotó los ojos con las manos y volvió a abrirlos. Las miras frente a él no cambiaron. Por todas partes había edificios que parecían dibujos que había hecho cuando era más joven. Sin embargo, menos tosco que esos. Como si le hubieran dado tiempo para refinar sus ideas y darles verdadera majestad. ¿Qué es esta mentira? Deidara cuestionó. Su incredulidad fue evidente. No hay mentiras aquí. Lo prometo, dijo Minato con sinceridad. Deidara apretó el puño con rabia. Por supuesto que esto es una mentira, Estoy muerto, En pedazos. No puedo estar parado en una gran versión de Iwa años en el futuro, No me has llevado al futuro, ¿Crees que mostrarme mentiras me engañaría? No estoy tan lejos todavía, la mitad de Minato, Minato se encogió de hombros. Piensa lo que quieras. Lo verás pronto. Minato continuó alejándose del complejo de Tsuchikage y Deidara lo siguió, sin saber qué más hacer. Los dos caminaron en relativo silencio durante varios minutos mientras ambos contemplaban la supuesta versión futura de Iwa. Minato se detuvo en lugares al azar para mirar la arquitectura. Murmuró comentarios al azar para sí mismo que Deidara podría haber escuchado si hubiera optado por escuchar. Estaba demasiado ocupado mirando a los edificios. Alguien le había robado sus buenas ideas y las había mejorado. Sin duda, ellos también se habían atribuido el mérito exclusivo de los diseños. Finalmente llegaron a un enorme edificio de mármol que tenía un nombre grabado en la parte superior. Al parecer, era el Instituto de Arte de Iwa. Tonterías, murmuró Deidara. Nunca tendrían un edificio dedicado al arte en Iwa. Son salvajes aquí. La idea no se les ocurriría, Minato le dio a Deidara una mirada de lástima porque el ninja Iwa estaba demasiado preocupado para verlo. El recorrido no ha terminado. Echemos un vistazo adentro, dijo Minato mientras entraba al edificio. Deidara no se quedó atrás y después de un momento la respiración de Deidara quedó atrapada en su pecho mientras miraba una deslumbrante variedad de logros artísticos a su alrededor. Uno en particular, sin embargo, se destacó. Era la pieza central de la galería y había varios sellos complejos en el suelo que evitaban que la obra de arte dañara a cualquiera que quisiera verla más de cerca. Era una gran roca que explotaba una vez cada 20 segundos e iluminaba las áreas cerradas con varios colores que fueron creados por los diversos ángulos que tomó la roca cuando se rompió. Después de poco tiempo, la roca se reformaría y pronto explotaría de nuevo, esta vez con un patrón diferente, de modo que la mezcla de colores que se formó fue muy diferente a la del tiempo anterior.
Minato miró el letrero de la exhibición a la izquierda y leyó la leyenda. El arte es una explosión. Eso es bastante pegajoso. La cabeza de Deidara se levantó al escuchar esas palabras y el rostro se contrajo de rabia. ¿Quién se atreve a robar mis palabras? Mis ideas. Mi arte. Esto no es justo, Esta es la ambición de mi vida, Es mía. Deidara gritó. Tenía la cara enrojecida y el pecho palpitante y parecía al borde de las lágrimas. «Lo haces», dijo Minato. Deidara miró a Minato como si tuviera dos cabezas. «¿Perdóneme?» Minato señaló el letrero de la exhibición. «Solo léelo». Deidara miró hacia abajo y leyó el letrero. Este es el sexto en la línea de explosión del propio Deidara de Iwa, que saltó a la fama hace 16 años después de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. «¿Qué?», tartamudeó Deidara. Su rostro ahora estaba pálido y estaba temblando. Su mente no podía comprender lo que estaba frente a él. Minato chasqueó los dedos y regresaron a la oficina de Tsuchikage. El ex Hokage caminó tranquilamente hacia la cómoda silla detrás del escritorio y se sentó. Entrelazó sus manos frente a él y se inclinó hacia adelante, dándole a Deidara una mirada severa. «Bienvenido a tu juicio». El Shinigami miró su bolsa de palomitas de maíz ahora vacía y frunció el ceño con dureza. Si no lo supieran mejor, pensaría que a Minato le pagaban por hora con el tiempo que tardaba en juzgar ese rechazo. El Shinigami se había emocionado con la perspectiva de cosechar miles de almas cuando se enteró por primera vez de que Deidara había desarrollado una técnica para volar a sí mismo, ya cualquiera en un radio grande, con una técnica suicida. Había sido un día amargo para el Shinigami cuando había llevado el alma de Deidara al más allá solo. Ni siquiera pudo lograr matar al inquietante mocoso de Sasuke. Entonces el Shinigami había planeado descargar su frustración en lo más cercano que Deidara tenía a un amigo. Cuando no pudo localizar nada de la arcilla explosiva de Deidara para prenderle fuego el día en que Deidara había muerto, hace algunas semanas, el Shinigami se había conformado con Madara. Todos los que importaban lo pasaban bien, y esa lista tenía precisamente una persona en ella. El Shinigami le dio una última mirada de nostalgia a su bolsa de palomitas de maíz antes de arrojarla sobre su hombro y lamiendo sus manos mantecosas para limpiarlas. Si Minato no podía proporcionar entretenimiento inmediato, entonces el Shinigami tendría que buscarlo en otro lugar. En otra parte Uchiha Madara de repente se dio la vuelta y lanzó un kunai. Madara permaneció inmóvil mientras sus ojos se movían de un lado a otro durante unos segundos antes de cerrar ambos ojos con frustración. Lo estaba perdiendo y lo sabía. No era de extrañar que fuera consciente del hecho, que había perdido su más veces de las que nadie se había molestado en contar. Pierde un juego de etiqueta cuando eras niño, asesina a todos. Pierde una batalla con su rival, asesina a todos. Haga que su hermano muera, haga una fiesta. De acuerdo, el último fue principalmente porque la muerte de su hermano había sido parte del plan, pero ese no es el punto. El caso es que cuando las cosas van mal para Madara, la gente tiende a morir. Además, los limpiadores locales que se ocupan de las manchas de sangre habían experimentado un aumento constante de las ganancias a lo largo de los años a medida que aparecían más y más cuerpos sobre hermosas sábanas blancas y exóticas alfombras blancas. Como pura coincidencia, Madara, durante muchos años, compró varias de esas empresas de limpieza. Todo es parte del plan. Madara se dio la vuelta para ver que Pain y Konan le estaban dando miradas peculiares. Madara tosió cortésmente y volvió a sentarse en su silla. Después de unos momentos de silencio, comenzó a tamborilear con los dedos contra la mesa de piedra, contento de no hablar. No le gustaba hablar con estos dos. Les gustaba creer que eran inteligentes, y lo más peligroso del mundo después de una persona que era realmente inteligente era alguien que pensaba que lo era. Sabía que la organización conocida como Akatsuki estaba viviendo en un tiempo prestado. Independientemente del tiempo prestado que tuviera la organización, los dos que tenía delante tenían mucho menos que eso. Konan era demasiado leal a su amiga de la infancia y Pain solo podía ser manipulado hasta cierto punto. Tenía poder real e ideales reales. Eso no serviría. Cuando Konan dejó de darle bailes eróticos, eso había sido el fin de su utilidad en lo que a Madara se refería. Sería un inconveniente para Pain dejar la organización, pero podría arreglárselas sin él. Bueno, sin la mayoría de él en cualquier caso. Madara fue sacado de sus pensamientos por su cabeza, chocando sin ceremonias contra la mesa de piedra en la que estaba sentado. Madara no podía verlo, pero estaba seguro de que esos dos ingratos frente a él le estaban dirigiendo una vez más miradas extrañas.
Veamos qué tipo de miradas pueden darle cuando les arrancan los ojos y les rellenan el cuerpo para su diversión. Madara levantó la cabeza de la mesa y estaba a punto de decir algo para cubrirse cuando su cabeza fue azotada e impactada contra la fría piedra por segunda vez. Escuchó una risa femenina y miró hacia arriba bruscamente para ver a Conan mirándolo con una cara perfectamente seria, la preocupación se mostraba en sus hermosos ojos. Luego, su cabeza se golpeó contra la mesa de piedra una vez más, provocando que apareciera una pequeña grieta en la superficie de la mesa, que de otro modo sería inmaculada. Siempre había pensado que reunirse con Conan y Pain era un dolor de cabeza, pero nunca antes lo había dicho tan literalmente. El Shinigami miró a Lucia mientras sonreía con picardía. Esta había sido una de sus mejores ideas, y eso decía algo. El Shinigami entendió perfectamente que el trabajo de Minato a veces requería que hablara mucho, pero no era de la opinión de que Minato debería ser tan insensible como para permitir que el Shinigami se quedara sin palomitas de maíz mientras miraba lo que equivalía a una vista previa. Las vistas previas Shinigami odiados antes de la función principal, corrieron lejos demasiado tiempo. El Shinigami se tomó un momento para palmear la parte posterior de la cabeza de Madara y empujar la cara de Madara con fuerza hacia el escritorio de piedra en el momento en que Madara levantó la cabeza. El Shinigami no podía decir que estaba sorprendido de que Madara no hubiera captado la indirecta después de las primeras 3 veces. El lado sádico del Shinigami, que constituía aproximadamente el 95% de su ser total, tenía la esperanza de que a medida que la cabeza de Madara recibiera más golpes, estaría menos inclinado a ver el patrón de crecimiento y aún así levantar la cabeza después de cada vez que lo hiciera. Fue plantado en la mesa. Madara miró a Pain y Conan lo mejor que pudo y los miró, que llegó a sus pechos. «Déjame». Su voz estaba llena de rabia y aunque a Conan y Pain no les agradaba Madara, sabían que era mejor no molestarlo. Salieron silenciosamente de la habitación dejando a Madara solo, o eso creían. «Shinigami», murmuró Madara. El Shinigami se animó. No estaba acostumbrado a que se dirigieran directamente a él. «Sé que no puedo escucharte, verte o ni siquiera sentirte. De hecho, una parte de mí piensa que ni siquiera estás ahí. Ayer apuñalé esa parte de mí por ser débil». El Shinigami puso los ojos en blanco. «Habiendo dicho eso, sé que estás aquí. Así que quiero que me escuches, Shinigami. No me aceptarás. Te he superado. Tú, sin embargo, eres vulnerable. Sé que si no puedes llevarme, eso significa soy más grande que tú. Solo tengo que encontrar la manera de atraparte. Te atraparé, Shinigami. Siempre obtengo lo que quiero. Así que juega conmigo todo lo que desees, pero Uchiha Madara será el último en reír». Madara dejó escapar una carcajada ahogada, su rostro aún sobre la mesa. El rostro del Shinigami estaba contorsionado de rabia. En respuesta a la obvia furia del dios, la temperatura de la habitación bajó drásticamente y el aire de repente fue mucho más difícil de respirar. El Shinigami se inclinó y miró el único ojo bueno de Madara. «¿Crees que eres inteligente, mortal? Muy bien. Desafío aceptado». El Shinigami se levantó de nuevo a su altura máxima y una vez más palmeó la parte posterior de la cabeza de Madara que aún descansaba sobre la mesa. Procedió a tirar de la cabeza de Madara de la mesa y con tanta fuerza como pudo, golpeó la cabeza de Madara contra la mesa. Entonces sucedieron varias cosas. La mesa se rompió por el impacto y la cara de Madara golpeó el suelo un momento después con un crujido repugnante. Su máscara se rompió en varios pedazos, algunos se clavaron en su piel y otros se asentaron en el suelo a su alrededor. La sangre brotó del rostro de Madara y comenzó a gotear al suelo. Madara no se movió, aunque no se le puede culpar. El Shinigami acababa de limpiar su reloj. «Tenía razón», dijo el Shinigami en voz baja. «Esta será una relación divertida». De vuelta con Minato, Minato ahora tenía la atención completa de Deidara. Solo habían pasado unos momentos desde que Minato le había dicho que ahora iba a ser juzgado, pero eso había traído a Deidara de regreso al presente, lejos del futuro igual que nunca había dominado sus pensamientos antes. Deidara acercó una silla y se sentó en ella con calma. Deidara miró a Minato con ojos implacables. «Entonces júzgame». Minato miró a Deidara, no impresionado por la mirada que le estaban dando. «Muy bien. Deidara, has traicionado cada confianza que alguien ha depositado en ti en busca de la gloria personal, la venganza y lo que has elegido etiquetar como arte. No solo eres un traidor de la fe, sino que escupes sobre todo lo que siento vida representa. No eres honorable, ni respetable, y has derribado todo lo que te rodea solo porque no estabas contento con eso.
Te has convertido en un monstruo, Deidara, un monstruo de sangre fría. Dejas que tu orgullo sea tu guía. Cuando otros esperaban honestidad de ti, mentías. Cuando otros querían sinceridad, elegías ser sarcástico. Finalmente todo te alcanzó y moriste. ¿Qué tienes que decir por ti mismo, Deidara de Iwa, antes de que pase juicio sobre ti? Sí, lo hago, HM. Es fácil para ti sentarte en tu silla e intentar juzgarme. La vida fue amable contigo, HM. La vida fue fácil para ti, HM. Naciste con un talento natural y todo te lo entregó todo. Tú. La gente de tu pueblo te adoraba, HM. Me odiaban. Todo porque era diferente. No me dieron nada. Nada, HM. Hablas de lealtad, de confianza, nunca me dieron eso. Nunca, HM. Yo no me arrepiento de nada de mi vida excepto que no pude matar a esas perras Uchiha. Nada. La mirada de Minato se endureció cuando Deidara finalmente dejó de hablar y Deidara sintió inmediatamente que acababa de cometer un grave error. En un instante, Minato saltó sobre el escritorio para lanzar un centro directo a la mandíbula de Deidara, dejándolo inconsciente. Cuando Deidara se despertó, estaba en el dormitorio de su infancia. Deidara trató de incorporarse, pero hizo una mueca de dolor por el fuerte dolor de cabeza que tenía. «Te mereces un dolor de cabeza», dijo una voz a la izquierda de Deidara. Deidara miró y vio a Minato mirándolo. El hombre ahora estaba en su famosa capa blanca que usó después de ser nombrado Hokage. «¿Qué estoy haciendo aquí?», preguntó Deidara. «Esto es el purgatorio», dijo Minato. Deidara resopló, familiarizada con los viejos cuentos. «Mierda». Los fríos ojos azules de Minato abrieron un agujero a través de Deidara, quien tuvo que luchar contra su creciente miedo. Odiaba a Minato con todo lo que tenía, pero le temía más. «No hay tonterías», dijo Minato. «La verdad es que probablemente te mereces algo peor, pero a pesar de lo horrible que te has convertido en una persona, todavía no he abandonado lo último de mi misericordia. Este es un lugar donde tienes la oportunidad de redimir tu alma, Deidara, y puede ser aseguro que es su última oportunidad». Deidara no pasó por alto el énfasis en último. «¿Ahora qué?», preguntó Deidara. Minato pareció sonreír ante la pregunta, aunque Deidara notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos, que no habían ganado ninguna calidez. «Bueno, me gusta considerarme un estudioso astuto de cómo funciona la mente humana. No eres, por supuesto, el primer miembro de tu grupo en terminar muerto y yo sabía de ti mucho antes de que murieras. Así que tuve es hora de pensar en esto, pero en última instancia, la idea que he elaborado para ti no se formó por completo hasta hace unas pocas horas». Minato se paseó por la habitación por unos momentos, recogiendo sus pensamientos. Entonces se me ocurrió una idea. «Una de mis mejores también, y eso es decir algo», comenzó Minato de nuevo. «Voy a hacerte vivir tu vida hasta que lo hagas bien. Tienes tanta autocompasión y usas esta autocompasión para armarte contra gente inocente. Eso no es aceptable para mí, Deidara. Siempre has buscado la manera fácil de salir de la vida. No más». Minato nunca levantó la voz, ni fue requerido. Sus palabras tenían un poder propio. Deidara no podía, sin importar lo desesperadamente que lo intentara, apartar los ojos de los orbes azules de Minato. Había algo en los ahora despiadados ojos que mantenían la mirada de Deidara fija en Minato. «No creo que debas mirar a otros hombres así, Deidara», bromeó Minato. Instantáneamente la tensión se rompió y las mejillas de Deidara se sonrojaron de vergüenza. Su miedo había sido malinterpretado por otra cosa. «Nuestro tiempo se está acortando. Tengo una reunión con mi contador para discutir la separación de algo y llenar algo con otra cosa. Honestamente, en este punto creo que le pago solo para que se calle y me deje salir de la reunión», murmuró Minato. «No puedes dejarme. No sé qué voy a hacer». Minato puso los ojos en blanco. «El hombre dice que me odia, ahora se está volviendo pegajoso. Estoy empezando a preguntarme por ti, Deidara. Eso no es lo que quise decir. No sé qué se supone que debo hacer para pasar esta prueba de mierda tuya, HM». Deidara gritó. «Exactamente», dijo Minato. «¿Qué significa eso, bastardo?». Deidara gritó de nuevo. «Si tu alma tiene bondad en ella. Sin embargo, si tu alma está tan podrida como pareces estar, te condenarás a ti mismo». Minato hizo una pausa por un momento, y cuando volvió a hablar, la mirada fría había abandonado sus ojos y su comportamiento había perdido su dureza. «Lo haré. Estar mirándote. No a menudo, pero de vez en cuando. O sonreiré mientras lo haces mejor o me reiré de tu fracaso.
De cualquier manera, yo gano, es solo una cuestión de si quieres ser parte del problema o parte de la solución. O sonreiré mientras lo haces mejor o me reiré de tu fracaso. De cualquier manera, yo gano, es solo una cuestión de si quieres ser parte del problema o parte de la solución. O sonreiré mientras lo haces mejor o me reiré de tu fracaso. De cualquier manera, yo gano, es solo una cuestión de si quieres ser parte del problema o parte de la solución. Deidara pareció sumida en sus pensamientos después de que Minato terminó de hablar. Tenía los ojos bajos y un ceño fruncido se había abierto camino en su rostro. Minato no tenía forma de saber lo que estaba pensando Deidara, pero podría haberlo adivinado bastante bien. Después de un largo silencio, Deidara habló. Entonces, ¿cuál es? ¿Voy a tener éxito o voy a fracasar, HM? Si supiera la respuesta a esa pregunta, no estarías aquí, respondió Minato. Deidara miró hacia arriba para replicar, pero se encontró solo. Gritó por Minato un par de veces pero nunca llegó ninguna respuesta. Deidara se sentó en su cama durante mucho tiempo y pensó en lo que iba a hacer. Finalmente decidió que no necesitaba que nadie más le dijera cómo hacer las cosas. Trató de emular su antigua vida, pero cometió un desliz unos días después, lo que implica un conocimiento que no tenía forma de saber. Su primera muerte fue por traición y fue lenta. Su segundo, tercero y cuarto también fueron por traición. Su muerte 933 fue cuando se hizo estallar tratando de hacer un nuevo tipo de bomba de arcilla. Deidara de Iwa iba a estar ocupada durante bastante tiempo. Capítulo 35. Sí, Naruto aparece de hecho en este capítulo. Espacio en blanco. Minato estaba en su escritorio revisando un montón de papeleo. Bueno, más específicamente era el papeleo que tenía mucho que ver con el infierno, pero eso era solo ser quisquilloso. Parecía que al crear un pseudo Iwa había usado mucho poder del universo. Pensó que era realmente asombroso. Las personas a cargo de contabilizar el uso de energía parecían menos entusiasmadas que él. El papeleo tenía más menciones de la palabra imprudente que todo el archivo de su caso sellado que estaba en algún lugar de la oficina del Hokage. Ese archivo promedió un imprudente cada 5 palabras. Uno juez Sama, sé que tiene una responsabilidad, una por la que todos nosotros en contabilidad tenemos un tremendo respeto, dijo el contador que Minato había tratado de bloquear. El hombre tosió levemente, revolvió los papeles frente a él hasta que encontró lo que estaba buscando y dijo, usó 3 veces su asignación de energía para el año. Eso simplemente no tiene precedentes. El contador hizo una pausa por un momento. Sin mencionar que es extremadamente imprudente. Minato suspiró. El hombre frente a él podría haber tenido Tedious como etiqueta con su nombre y Minato no se habría saltado ni un latido. De vez en cuando tendría que reunirse con él para discutir lo que hizo en la otra vida. Antes de esto, Minato se había sorprendido de que el contador nunca había tenido un solo problema con ninguno de sus juicios. Parecía que su forma de juzgar el alma era mucho menos exigente para el poder del universo de lo que nadie había creído posible. El método que Minato llamó un toque personal, el departamento de contabilidad lo llamó económico. Minato puso su mejor cara diplomática y dijo, entiendo que me excedí. Entiendo y acepto cualquier responsabilidad por mis acciones. Sin embargo, soy un hombre ocupado. Aunque estoy seguro de que merezco cada momento de reprimenda que me has dado. Me gustaría simplemente superar esto. ¿Qué daño he causado y qué puedo hacer para restituirlo? El contable de repente pareció nervioso. Bueno, es difícil averiguar exactamente el daño que su imprudencia ha causado, ¿ve? Dijo el contador, obviamente reteniendo algo. Los ojos de Minato se entrecerraron. Estadio de béisbol para mí, dijo peligrosamente. El contable tiró del cuello de su camisa. Bueno, técnicamente hablando no hubo ningún daño, dijo el contador con la mayor suavidad que pudo. Así que hemos tenido esta conversación desde, Minato hizo una pausa e hizo un gesto al contador. El contador, demasiado asustado para no seguirle el juego, miró su reloj y dijo, 5 horas, juez Sama. 5 horas. Hemos estado aquí durante 5 horas discutiendo y cito, uso imprudente del poder. ¿Por qué es imprudente si no tiene consecuencias? El contador abrió la boca para hablar, pero la cerró rápidamente y puso una expresión pensativa en su rostro. Minato lucía asesino. Por favor, no me diga que esta es la primera vez que se le ocurre la pregunta. El contador hizo una mueca como si sufriera un dolor físico. Lo cual muy bien podría ser antes de que esta conversación llegue a su fin. Minato se quitó las gafas de lectura que había estado usando para revisar toda la letra pequeña del papeleo y cerró los ojos mientras pellizcaba el puente.
Entonces, ¿por qué exactamente hemos estado teniendo esta conversación? El contador tomó un respiro para calmarse antes de decir, es el punto de la contabilidad, señor. Minato abrió los ojos y le dio al contador una mirada de incredulidad. Perdóneme. Verá, señor, todo lo que la contabilidad realmente hace es decirle lo que hay allí. Si tiene un libro, estaremos encantados de decirle si es correcto o incorrecto, pero de lo contrario, simplemente miramos las cosas y decimos sí, es allí. Para los bancos y empresas mortales, este es, a veces, un trabajo complicado que requiere más tiempo que cualquier otra cosa. Debe verificar cada transacción y asegurarse de que los libros sean correctos. No tiene libros, señor. No hay fondos para ser tenía aquí. Así que todo lo que puedo hacer es decirte lo que usaste, y dado que es un número grande, me pareció correcto llamarlo imprudente. Eso y el Shinigami me paga cada vez que digo la palabra imprudente. Minato se estremeció. Shinigami. El grito. El Shinigami estuvo allí instantáneamente. No tan alto, Minato-kun, sabes que tengo oídos sensibles. Minato se estremeció de nuevo. El Shinigami puso los ojos en blanco. Parece que Minato está en uno de sus estados de ánimo. Puedes irte ahora, Dara. Gracias por tus servicios como siempre. Dale mi amor a Molly. El contador salió corriendo del espacio en blanco tan rápido como sus piernas lo permitieron. ¿Cómo salió realmente? Nadie lo sabe. Minato arqueó una ceja, su rabia olvidada por el momento. Molly. ¿Me estás diciendo que ese tipo tiene esposa? El Shinigami se sentó en la silla que Dara el contador acababa de dejar desocupada y negó con la cabeza. Por supuesto que no. Sin embargo, en vida, Dara codició a una mujer que creía que era ficticia. 2. Como ya sabes, la ficción no es más que un universo alternativo refractado en otro. En pocas palabras, soy dueño de su alma y él llega a pasar todo su tiempo libre hablando con una mujer a la que adoró durante años. Minato arrugó la nariz. Eso es increíblemente espeluznante. Tú y Kusina me hacen vomitar de forma regular, no tires piedras detrás de tu escritorio de cristal, Minato-kun. Minato comenzó a poner los ojos en blanco pero se detuvo. Se había distraído. Entonces, sobre todo eso de me pagan por mencionar que eres imprudente que mencionó el contador. Los ojos del Shinigami se clavaron en Minato por un momento antes de encogerse de hombros. Lo encontré divertido. El día que necesite más justificación para cualquier cosa que haga, será el día en que yo mismo coseche. Antes de que Minato pudiera responder, el Shinigami levantó una mano. Tienes otros asuntos que atender. Tu botón de cola está encendido. Sin más aviso, el Shinigami desapareció del espacio blanco. Minato exhaló un poderoso suspiro y miró el botón de la cola. De hecho, estaba resplandeciente. Estuvo tentado de simplemente aplastarlo contra el suelo para fastidiar al Shinigami, pero sabía que al final sería él quien pagaría el precio por el gesto inútil. Con otro suspiro más pequeño, Minato presionó el botón de cola. El hombre frente a Minato era un rostro familiar. Tenía muchas arrugas en el rostro, aunque algunas se debían al estrés que a la vejez. No era un hombre guapo, pero sus ojos tenían una confianza en sí mismo que irradiaba de ellos. Sonreía levemente, como si recordara un buen recuerdo. Quizás porque lo era. Solo veo lo mejor para el gran Jiraiya-sama, dijo Jiraiya con altivez. Minato saltó sobre su escritorio y le dio un abrazo aplastante a su antiguo maestro. Jiraiya se sorprendió. Sin embargo, no lo demostró mientras le devolvía el abrazo con la misma fiereza. Cuando se separaron, Minato dijo, tenemos mucho que discutir, Jiraiya-sensei. Jiraiya asintió con gravedad. Sí, muchacho, lo hacemos. Konoha Kakashi rió mientras pasaba a otra página de su novela erótica. Tenía que dárselo a Obito, el chico se había adelantado a su tiempo cuando se trataba de adorar libros como Icha Icha. Actualmente estaba releyendo Icha Icha Tactics, la tercera instalación de su serie de libros favoritos. Había sido un regalo de su ahora alumno favorito, Uzumaki Naruto. Ahora, aunque nunca diría en voz alta que Naruto era su favorito, debería haber sido obvio para todos los que conocían a Kakashi que cualquiera que le diera un regalo tan amable y atento naturalmente aumentaría su estima. Kakashi leyó otra línea y se echó a reír una vez más. Realmente le gustó este libro. La lectura de Kakashi fue interrumpida por Naruto acercándose a él, jadeando. Kakashi bajó su preciado libro y examinó a Naruto. Naruto había recorrido un largo camino desde que comenzaron este entrenamiento. Aunque Kakashi nunca lo dijo en voz alta, ya que el orgullo solo se interponía en el camino del entrenamiento duro, podía ver más y más a Minato en Naruto todos los días. El joven se estaba volviendo realmente aterrador.
La mejor parte fue que Naruto se negó a reconocerlo realmente. No le importaba lo fuerte que fuera, siempre y cuando tuviera la fuerza suficiente para proteger a su preciosa gente. Minato habría sonreído ante esa mentalidad, tan parecida a la suya. Por el momento, sin embargo, Naruto era un desastre sudoroso. Había estado entrenando muy duro desde que regresaron de su misión más reciente. Su brazo dañado no había frenado su voluntad de mejorarse a sí mismo en absoluto. ¿Qué es lo que necesitas, Naruto-kun?, preguntó Kakashi en su habitual tono aburrido. Bueno, Kakashi-sensei, me preguntaba si podrías enseñarme otra técnica de entrenamiento. Esa última realmente funcionó, dijo Naruto con entusiasmo. Kakashi inmediatamente vio la inteligencia detrás de la simple petición de Naruto. El rubio estaba besando su trasero para intentar salirse con la suya. ¡Qué lindo! Kakashi le sonrió a Naruto y por un breve momento Naruto pensó que se había asegurado otro método de entrenamiento. Entonces Kakashi respondió. Naruto-kun, ¿recuerdas la última vez que interrumpiste el tiempo de lectura de tu maravilloso sensei? Kakashi dijo dulcemente. Antes de que Kakashi pudiera terminar su oración, Naruto estaba de pie detrás de un árbol a unos 30 metros de donde había estado anteriormente. La sonrisa de Kakashi se hizo más grande. Gritó. Veo que te acuerdas. Eso es bueno. ¿Quieres volver a preguntarme sobre ese entrenamiento? Naruto negó con la cabeza muy vigorosamente y prácticamente huyó de la presencia de Kakashi. Kakashi dejó escapar una suave risa y volvió su atención a su libro. Unos momentos después, una vez más se reía como una colegiala. Ubicación desconocida. Itachi y Kisame se dirigían hacia un antiguo escondite de Uchiha con un propósito específico en mente: que Itachi peleara contra su hermano por última vez. Una hora antes, los dos habían acampado para pasar la noche, planeando terminar su viaje por la mañana. Kisame miró a su compañero y se sorprendió al ver lo tranquilo que estaba el hombre. Itachi nunca pareció molestarse por nada, pero estaba a punto de hacer una de las cosas más importantes que cualquier hombre podía hacer con su vida. Itachi, ¿estás listo para esto?, preguntó Kisame. La mirada de Itachi se volvió hacia Kisame. Para crédito del otro hombre, ni siquiera se apartó de la mirada opresiva. ¿Por qué tengo que estar nervioso, Kisame? Terminé con los demás. Este no es diferente. Kisame sonrió con los dientes ante la respuesta de Itachi. Oh, vamos, ambos sabemos que eso no es cierto. Este es el último. Uno que has pospuesto durante bastante tiempo. Itachi gruñó y dijo. Tienes razón. Aún así, confío en mis habilidades. Dijiste eso la última vez, pero aún no terminaste el trabajo, dijo Kisame quizás con más mordacidad de la que pretendía. Los ojos de Itachi giraron, mostrando su disgusto por la mejilla de Kisame. 3. Kisame levantó las manos en señal de disculpa, no queriendo enojar a Uchiha. Rápidamente decidió cambiar de tema. Entonces, ¿estás listo entonces? Los ojos de molinete de Itachi dejaron de girar y asintió. Como dije anteriormente, estoy listo. Kisame se puso de pie y asintió con la cabeza. Bueno, este será probablemente el día más importante de tu vida. El día que aprendas la última y más potente técnica de alambre de púas. Kisame exclamó con una cantidad antinatural de entusiasmo. Itachi se quedó sentado en su tronco. Kisame suspiró. Itachi, nunca aprenderás la lección más importante de las técnicas del alambre de púas si no exhibes emoción sobre el tema. Itachi simplemente ladeó levemente la cabeza. Ni siquiera lo estás intentando, ¿verdad?, preguntó Kisame. No, dijo Itachi. Sabes que la técnica final para el alambre de púas fino es disfrutar usando el alambre de púas delgado. Entonces, ¿por qué no te esfuerzas por divertirte?, preguntó Kisame. Itachi saltó de su registro y le dio a Kisame una pequeña y genuina sonrisa y dijo. Porque creo que disminuiría tu placer saber que alguien más en el mundo es tan bueno en las técnicas delgadas con alambre de púas como tú. Tu tutela, pero ir más lejos te parece injusto. Te agradezco tu tiempo y paciencia. Has sido un buen socio. Si hay algo que pueda hacer por ti, házmelo saber. Kisame se sorprendió por la sinceridad en la voz de Itachi. Sabía que su compañero no era del todo el monstruo que se hacía pasar, pero nunca cuestionó sus razones. El hombre de cabello oscuro había sido leal a su grupo desde que se había unido, incluso si tenía sus peculiaridades. Kisame también sabía que la salud de Itachi le estaba fallando. Sasuke pudo haber sido un punk, pero era un punk talentoso con un cuerpo sano. Kisame nunca lo diría en voz alta, pero estaba preocupado por su amigo. Aunque, Itachi solo le ofreció algo.
Probablemente fue una buena idea sacar provecho de eso antes de que el hombre luchara contra su hermano menor. Lo que sea, dijo Kisame. Se frotó la barbilla pensando por un momento. Sé exactamente lo que quiero. Seguiste llevando a esas chicas muertas a tu habitación después de que jodiste las delgadas técnicas de alambre de púas cuando empezaste. ¿Por qué hiciste eso? Todos especulamos sobre lo que estabas haciendo con ellas. De hecho, incluso estábamos convencidos de que hiciste cosas sexuales que las involucraron. Quiero una respuesta directa. Itachi puso los ojos en blanco. Siempre volvía a los cadáveres. De hecho, quería que creyeras que estaba teniendo sexo con ellos. Era mejor que la verdad. En una organización como la nuestra, es mejor ser considerado una locura en lugar de mostrar debilidad. Mírame a los ojos si quieres saber la verdad, Kisame. Kisame vaciló por un momento, generalmente con cuidado de evitar los ojos del hombre. Tras considerarlo, pensó que si Itachi lo quería muerto, lo haría mientras dormía, por lo que miró a los ojos de Itachi. Entonces su mundo se volvió negro. Kisame abrió los ojos y de repente se dio cuenta de que el mundo a su alrededor estaba sorprendentemente enfocado. Supo de inmediato que estaba dentro de la ilusión de Itachi. En mi reino, todos los sentidos se intensifican. Es útil cuando se inflige dolor a los demás, dijo Itachi desde atrás. Kisame se puso de pie y miró a su alrededor. Estaban en las habitaciones de Itachi. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Kisame. Búscate por ti mismo, respondió Itachi. De hecho, Kisame decidió mirar a su alrededor. La vista frente a él lo sobresaltó. Era Itachi enfocándose intensamente en una chica recién muerta. Su mano estaba en uno de sus pechos y murmuraba para sí mismo. Después de un momento, el cuerpo comenzó a transformarse. El proceso finalmente se detuvo y lo que quedó fue una muñeca de tamaño natural de la mujer. Sus rasgos habían cambiado drásticamente. Sus ojos eran ahora muy grandes y tenía una sonrisa inhumana en su rostro. Donde antes había sido un cadáver, ahora era una muñeca sin vida que parecía hecha en una fábrica en lugar de con un cadáver. Itachi sentó a la muñeca frente a él y fue al área de su cocina para poner un poco de té. Tienes que estar jodidamente bromeando, murmuró Kisame. El Itachi del pasado regresó con té y se sentó en una taza frente a la muñeca. La muñeca no hizo ningún movimiento para tomar el té. Sin embargo, Itachi no pareció ofendido y comenzó a hablar sobre su día con la muñeca. Usé a todas las mujeres que maté de la misma manera, dijo Itachi. A medida que pasaban los años, extrañaba a mi familia cada vez más, a pesar de estar en paz con lo que había hecho. Así que tomé a personas cuyas vidas estaban perdidas de todos modos y, Kisame cortó a Itachi. ¿Tuviste la hora del té con muñecas, Itachi?, dijo Kisame sin rodeos. El cuerpo de Itachi se puso rígido. No es así como yo lo diría. Kisame señaló a la muñeca. Muñeca. Señaló la taza de té. Té. Hizo un movimiento giratorio con el dedo en el aire. El tiempo pasa. Literalmente estás sentado a tomar el té con una muñeca para hablar de tu día. Creo que tenías razón. La historia sobre ti follando los cadáveres fue menos dañina para tu reputación. Itachi le dio a Kisame una mirada siniestra. Creo que encontrará que mi reputación no sufrirá ningún daño. Kisame resopló. Tienes que estar bromeando. No hay forma en el mundo de que yo mantenga este secreto. Los demás lo encontrarán gracioso. ¿Olvidaste dónde estás parado, Kisame-kun?, dijo Itachi, su voz goteando veneno. Los ojos de Kisame se agrandaron. Ahora Itachi, no hay necesidad de hacer algo de lo que te arrepientas, dijo Kisame en lo que esperaba que fuera una voz razonable. Itachi resopló. Itachi notó que eso parecía preocupar a Kisame. Bien, debería hacer algo de lo que me arrepienta. Asesiné a casi toda mi familia extendida. He desempeñado el papel de traidor al país que amo por honor y respeto por un hombre que murió hace 15 años. Ahora voy a la muerte con la esperanza que mi hermano será sanado una vez más. Lo he manipulado con el único propósito de darle un villano al que odiar. Su odio lo guiará, y cuando me mate su corazón será liberado. Kisame no podía creer lo que estaba escuchando. Todo este tiempo, Kisame se atragantó. Sí, confirmó Itachi. Todo este tiempo. Itachi dio un paso hacia Kisame, sus ojos girando. Y no recordarás nada de eso. Horas más tarde, Kisame se despertó y vio que el amanecer acababa de comenzar. Miró a su izquierda para ver que Itachi ya estaba despierto con una mirada pensativa en su rostro. Itachi se volvió hacia Kisame. Vamos. Tu pereza ya nos ha costado
De vuelta con Minato y Jiraiya siguió mirando alrededor del espacio blanco con una mirada molesta en su rostro. Era obvio que no disfrutaba mucho del alojamiento. Tampoco soy un fanático del blanco, ¿eh? Minato dijo más que preguntó. Jiraiya asintió. Sí, esto es bastante espeluznante. Esperaba que más mujeres me esperaran. Me alegro de verte de nuevo, niño, pero todavía tenía ciertas expectativas. Minato puso los ojos en blanco. Tienes una eternidad para comer con los ojos y tratar de enamorar a todas las mujeres que puedas esperar con Jiraiya-sensei. Tenemos asuntos que discutir. Cuando Minato mencionó negocios, su voz bajó de tono y su comportamiento se volvió más serio. Jiraiya miró a Minato con escepticismo. Nadie que dude de ti, Minato, pero te das cuenta de que ambos estamos muertos, ¿verdad? Lo que sea que hayamos podido hacerle a Akatsuki con el conocimiento que tenemos no nos servirá de nada aquí. Solo tenemos que dejarlo, depende de Naruto y el resto de sus amigos ahora. Minato negó con la cabeza. No me estaba refiriendo al mundo viviente. No del todo, de todos modos. Tengo que mostrarte algo, y está al otro lado de este lugar. Akatsuki en realidad no es mi mayor preocupación en este momento. Me he encontrado con algo más que es preocupándome. Jiraiya hizo una mueca mentalmente. La última vez que escuchó la palabra preocupación salir de la boca de Minato fue justo antes de que el joven se viera obligado a masacrar a 10.000 ninjas enemigos en la última gran guerra ninja. Si Minato estaba preocupado, la mierda estaba a punto de golpear al ventilador. Sí, claro. No sé qué podría ser más importante que el Akatsuki, pero he aprendido a confiar en ti en cosas como esta, dijo Jiraiya, obviamente perturbado por la vaga explicación de Minato. Sabiendo que eso se explicaría en breve, Jiraiya decidió abordar otro misterio que lo estaba molestando. Entonces, ¿por qué fuiste la primera persona que vi cuando morí? Y así Minato tuvo que pasar mucho tiempo explicándole a su mentor qué había sucedido exactamente la noche de su muerte y casi todo lo que había sucedido desde entonces. Jiraiya estaba, en su mayor parte, aturdido en silencio al escuchar sobre todas las personas antiguas que su primer alumno había conocido mientras estaba muerto, y cómo había juzgado a un shinobi tan legendario como Anzo. Jiraiya había tratado de sacarle más información sobre Anzo, pero todo lo que Minato diría era que era una historia para otro día y lo despidió, lo que solo sirvió para molestar a Jiraiya. Finalmente Minato comenzó a hablar sobre sus juicios sobre Akatsuki. ¿Arrojaste al viejo bastardo a un océano sin fin? Jiraiya dejó escapar un suave silbido. No has perdido tu toque. Veo que has sido un buen juez, así como hiciste un buen Hokage, felicitó Jiraiya. Minato le sonrió a su maestro. No importa la edad que tenga y la experiencia que tenga, nunca se cansó de escuchar cumplidos genuinos del hombre que veía como el padre que nunca tuvo. Gracias, sensei. Cuando regresemos de lo que necesito mostrarte, te dejaré visitar el Iwa del futuro que construí. Eso fue caro, según mi contador, dijo Minato sin preocuparse. Oye, ¿es eso? Preguntó Jiraiya, señalando un pilar azul gigante frente a ellos. Sí, eso es todo, dijo Minato. Déjame explicarte por qué estamos aquí. Todo comenzó con el segundo Hokage. Él cometió un error. Un error muy estúpido. Él pensó que era mejor de lo que realmente era. Se pensó a sí mismo. Siguiendo, tenía el derecho de sacar a los muertos de su descanso. Era un tonto. En algún lugar del más allá, el segundo Hokage estaba lanzando dardos a la imagen de Minato. Impure World Resurrection, dijo Jiraiya, conociendo la técnica. Bien, respondió Minato. Con esta técnica es posible convocar a las almas de los muertos al mundo de los vivos. Orochimaru tomó esta técnica como propia y la completó. Aún así, había límites a lo que la técnica era capaz de manejar y, aunque era peligroso para el equilibrio de la otra vida, Orochimaru nunca tuvo grandes diseños para la técnica. Era solo una herramienta útil. Desafortunadamente, su aprendiz vio el potencial dentro de ella. Ante esa declaración, Jiraiya arqueó una ceja. ¿Kabuto? No parecía una gran amenaza la última vez que lo vi. Talentoso sin duda, pero nada de qué preocuparse, siempre son los tranquilos. Ha llevado la técnica mucho más lejos que cualquiera de los dos ex practicantes. Ahí es donde va a entrar el problema. Minato hizo un gesto hacia el pilar azul frente a él. Este pilar va a solucionar el problema. No voy a permitir que un mocoso que crea que puede jugar con Dios se lleve ni una sola alma simplemente para joder al mundo. Minato volvió su atención al pilar. Este pilar controla la forma en que el mundo espiritual interactúa con el mundo viviente.
Todo lo que tengo que hacer es encontrar una manera para que Kabuto solo pueda tomar parte de un alma en lugar de toda ella cuando los invoca. No creo que lo haga, debilitará la técnica por su parte, pero mantendrá las almas a salvo. Jiraiya trató de mantenerse al día, pero tuvo que admitir para sí mismo que estaba sobre su cabeza aquí. ¿Para qué me necesitas, Minato? No tengo mucha comprensión de nada de lo que acabas de decir. Entré por la puerta aquí, le di un respiro a un anciano. Minato puso los ojos en blanco. Estuve contigo durante años, Jiraiya, sé que es mejor no dejarte deprimirte por mí. Eres un gran hombre, y puedes ser de mucha utilidad como estás a punto de ver. Minato juntó las manos y un momento después aparecieron algunos sellos en el pilar. Los sellos blancos eran pocos y distantes entre sí y parecían bastante simples en diseño. Debes estar perdiendo tu toque, Minato, si me necesitas para eso. No los reconozco de la parte superior de mi cabeza, pero esto parece ser un trabajo muy menor. Minato frunció el ceño a Jiraiya. Hombre sensei, ¿no podrías subestimarme todo el tiempo? Realmente hiere mis sentimientos, dijo Minato con su mejor voz herida. No engañó a Jiraiya. No, la razón por la que estoy pidiendo tu ayuda es que sabes tanto de focas como yo, tal vez más, y este no es un trabajo de un solo hombre. Así que déjame hacer esto oficial. Vas a ayudarme a resolver este problema. Ese es su juicio. Todavía no entiendo. Jiraiya fue interrumpido por el chasquido de los dedos de Minato. De repente, el espacio en blanco dejó de ser blanco. Ahora estaba completamente oscuro a excepción de un pequeño detalle. Por lo que Jiraiya podía ver, había sellos complejos escritos en el suelo en blanco. Jiraiya maldijo en voz baja, nunca antes había visto algo así en toda su vida. Como dije, dijo Minato con un toque de diversión en su voz, no es un trabajo para una sola persona. Notas al pie, 1. Por cierto, Konoha tuvo que reemplazar todo su inventario de máquinas de escribir cada vez que se necesitaba redactar un informe de misión de Minato. Esto se debió al hecho de que la letra R seguía siendo rota por secretarios descuidados que, por alguna extraña razón, realmente habían desarrollado bastante aversión por la carta cada vez que Minato regresaba de una misión. 2. Molly es un personaje de la serie de libros de Dresden Files, lo cual es asombroso. Sin embargo, ella se menciona aquí porque resulta que es muy sexy y una gran fanática de Star Trek. Ella también, muy posiblemente, tiene más problemas mentales que todo un manicomio. Sin embargo, eso no impide que mi amiga la adore. 3. Esto se refiere al terrible sentido del humor de Kisame, en lugar de la mejilla azul pálido de Kisame que está en su rostro, con la que Itachi también tiene algunos problemas sin resolver. Nota de autora. Oye, de hecho actualicé de nuevo. El próximo capítulo tendrá un montón de shinigamis. Va a estar muy involucrado en casi todas las escenas. Así que espero que les guste el shinigami. Va a estar torturando a Sasuke. Torturando a Itachi. Torturando a Madara. Demonios, incluso torturará a Zabuza por fallarle. Shinigami. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.